Bueno, ¿cuántos a través de los años hemos visto situaciones adversas en el mundo? Hemos visto cómo muchas naciones se han desintegrado. Hemos visto cómo la economía ha decaído. Tantas cosas que hemos visto en decadencia en los últimos años. Pero hoy quiero hablarles de una decadencia que no está relacionada ni con lo económico, ni con lo material, ni con las cosas cotidianas. Es una decadencia que durante los últimos 10 años he visto a mucha gente apartarse de la verdad, del verdadero evangelio de la salvación. Y lamentablemente, digamos así, que jóvenes, adultos han retrocedido y han renunciado a la fe que una vez tenían, que una vez creyeron. En otras palabras, este mensaje se llama la decadencia espiritual en la iglesia. Tal vez usted venía esperando una palabra diferente. Yo quería que hablaran de sanidad, de liberación, de bendición, de prosperidad. Pero el Señor me dio esta palabra y yo decía: Dios, ¿por qué quieres hablarnos? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? Porque a veces las prioridades de nosotros no son las prioridades de ¿quién? De Dios. Uno quisiera que a todo momento Dios nos estuviera hablando de cosas buenas, que nos felicitara el Señor cada domingo y nos dijeran: bienvenido, eres un hijo obediente. Pero hay veces que Dios también nos jala, como dicen, las orejas y nos llama la atención. Y cuando Dios nos llama la atención, tenemos que tener cuidado. Yo estaba preparando este mensaje y el Señor me mostraba algo. Me mostraba un árbol. Pero ese árbol era muy alto. Pero de pronto las hojas se empezaron a marchitar y a caer. Y quedaban muy pocas hojas verdes. El árbol se volvía seco. Y yo le decía: Señor, ¿qué significa eso? Y el Señor me decía: es la decadencia espiritual de la iglesia. La iglesia se está secando. La iglesia ha dejado de perseverar y ha dejado el primer amor. Y cuando hablamos de una decadencia espiritual, tenemos que estar hablando del deterioro, debilitamiento, alejamiento progresivo de la fe en cada persona, en cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Esa decadencia en la relación con Dios, que a propósito no ocurre, hermanos, de la noche a la mañana. No es que un día usted se levantó y dijo: oiga, hoy he dejado de orar. Desde hoy estoy como frío, estoy como tibio, no tengo como ganas de ir a la iglesia. No, ese deterioro, hermanos, no nace del día a la noche. No decide la persona abandonar a Dios o declinar su vida cristiana en un día, en un momento. Es un progreso, es un proceso gradual en la vida del cristiano y que puede manifestarse por el fervor del Espíritu Santo en su corazón. Manifestaciones que las vamos a mirar ahora. Y yo les decía que desde hace más de 10 años yo he visto eso. Como pastores hemos visto la decadencia espiritual en la iglesia. Y no lo digo por una persona en particular, lo digo por la iglesia. ¿Que somos quiénes?
que me incluyo yo como iglesia, incluyendo líderes, pastores. Estamos ahí todos en eso mismo. No podemos hacer señalamientos de que es usted, no. Estamos hablando de la iglesia. Y el Señor dijo, habla a la iglesia incluyéndote tú. El decaimiento espiritual, el fervor, la alegría, la pasión por las cosas de Dios se ha perdido. Cantamos con gozo, levantamos las manos, pero eso no deja de ser algo instantáneo y motivado por el que está aquí, por el que anima, por el que glorifica a Dios, pero pasa el momento del culto y la iglesia sigue hacia abajo. Es una enfermedad en los últimos tiempos de la iglesia de Dios. Y usted y yo pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia del Señor? Yo diría que es como un virus mortal que duerme prácticamente los sentidos espirituales de cada persona, que nos va llevando a un adormecimiento espiritual. ¿Con qué fin? De debilitarnos, para llevarnos a las situaciones más difíciles. ¿Y sabe cuál es la situación más difícil? Volver a levantarnos. Y yo quiero que usted piense en su vida, lo que usted fue hace 10 años, los más antiguos 20 años, cuando usted inició, cuando usted estaba en otro tipo de culto, cuando no había sino una pandereta, cuando no había un micrófono, cuando las sillas eran bancas. Piense en ese tiempo, cuando Dios me hablaba y me decía piense eso. Yo me remontaba a mi bebé, mi niñez espiritual, en un lugar donde era piso de cemento, unas bancas de madera, un púlpito de madera y no había micrófono. El único instrumento eran las manos y una pandereta que alguien tocaba. Pero lo que se escuchaba era el clamor y el amor de aquellas personas que venían sedientas, que no querían que el culto se terminara, que nos quedábamos ahí horas después, orando y pidiéndole la presencia de Dios más y más, porque estábamos enamorados de Dios. Que llegábamos a la casa y seguíamos meditando en la palabra de Dios. Pero esos tiempos, para muchos, fueron tiempos ¿qué? Pasados. Son simplemente recuerdos. Porque ese árbol, que un día fue tan frondoso, se le han caído las hojas y está a punto de marchitarse. Porque es la decadencia espiritual causada. O sea, ¿cuáles son las causas de la decadencia espiritual? ¿Cuáles son los síntomas? Porque uno tiene que mirar los síntomas. Cuando a mí me va a dar gripa, ya siento que una tosecita, una carraspiera, síntomas de gripa. Hay que apurarle con la bebida, con el limoncito, con la huepanela. Porque vienen ¿qué? El síntoma, tiene usted el síntoma. Entonces los síntomas, uno de los síntomas es frialdad en la oración. No es que usted no ore, sino que usted ya está frío en la oración. Puede orar una hora, pero esa oración es fría, es tibia, no fluye, no sientes nada.
Cuando antes de postrarte ya estabas llorando, ya estabas clamando y ya estabas diciendo: Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor. Y había ese tiempo. Ahora nos postramos y lo primero que tenemos es el celular ahí, quien nos quita toda comunicación, intimidad con el Señor. No somos capaces de apagarlo. Y esa es la estrategia. Se cambiaron los tiempos. Pero ahí es donde aprovecha Satanás. ¿Cuáles son las causas? O los síntomas, mejor dicho. Hermanos, nos justificamos en el pecado. Hay justificación por el pecado. Ya hoy en día todo se justifica. Miramos el pecado ya no como lo mirábamos antes. Y nos estamos acostumbrando a abrazar al pecado, a convivir con el pecado, a aplaudir al pecado y a no tocar el pecado, dejarlo que siga su cauce y nosotros simplemente expectantes. Mas antes no tolerábamos ¿qué? El pecado, repudiábamos el pecado, orábamos para que ese pecado, ayunábamos, exhortábamos. Hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Todo es normal. El homosexualismo es normal ya para muchos cristianos. No, eso es lo que dice el gobierno y yo tengo que apoyarlo. Entonces yo tengo que abrazar, yo tengo que tolerar y tengo que dejar que siga su cauce como espectador. ¿Estamos tolerando el adulterio en la casa? ¿La fornicación? ¿Los hijos en fornicación? ¿Adulterio? ¿El vecino? ¿Los compañeros? Eso es normal que vivan en unión libre. Eso es normal que sea infiel. Eso es normal. Ya todo es normal porque se está justificando. Eso se llama ¿qué? Decadencia espiritual. En las iglesias ya no se exhorta. En la iglesia ya no se colocan requisitos. Cualquiera puede servir, cualquiera puede predicar. Todo lo justificamos. Antes no. Antes teníamos que pasar por un filtro. Antes nos probaban. Antes nos ponían en disciplina. Una semana, hasta un año, ponían a la gente en disciplina. Y la gente, ¿sabe qué hacía? Aceptaba ¿qué? La disciplina. Y se humillaba delante del Señor. Perdóname. Hoy en día usted le dice a un hermano: hermanita, aquello, no viene el otro domingo. Y si no les gusta así, me voy, porque aquí soy muy importante. Así no, todo lo justificamos. Pero ¿quién nos está mirando? Dios está mirando a su iglesia. Dios está mirando la manera como se está conduciendo la iglesia. Y sepa algo, hermano, que así como vienen bendiciones, también viene el trato de Dios. También vienen los juicios de Dios. Falta de convicción. Falta la convicción. Y lo más tremendo, falta de frutos espirituales. Vea, hermano, el pastor decía: hermanos, hay que llenar la iglesia, hay que traer el domingo un alma. Hermano, tocaba traerla, yo no sé cómo, pero tocaba llevarla. Si tocaba ir a ayudarle a hacer el desayuno a la señora para traerla, tocaba ir. Cuando Berta empezó allá, ellos iban y traían en un bus a la gente. Tenían la plata, ¿de dónde era? Del bolsillo de ellos. Pero no lo hacían por obligación, sino por amor. Llevar las almas allá a la iglesia, tocaba llevarlas. Hoy en día, qué pereza llamar a ese hermano. Mejor me voy solo. Me dijo que no.
no hay pasión, no hay frutos, no queremos frutos. ¿Cuántas almas se ha ganado usted en el último año? En los últimos 5 años, en los últimos 10 años, tal vez usted cuenta en la dedo de sus manos y no encuentra ninguna. ¿Porque qué? No hay fruto, ausencia de frutos. No hay frutos. Eso se llama decadencia espiritual. Decadencia espiritual. ¿Qué daño hizo la pandemia, hermanos, a la iglesia en determinado momento, en muchas áreas? ¿Cuánta iglesia se quedó y está ahora en la casa con la disculpa de que lo veo por internet? Primero se veía el culto completo por internet. Yo me acuerdo. Nosotros llegamos a tener un día llegamos a tener 1,000 personas. Yo me acuerdo empezando, 1,400 personas se congregaban, estaban un día conectadas, empezando. Usted pasa el culto, ahora en día, y si hay mucho, hay 10, 20 que lo ven 5 minutos y lo apagan, para que digan: yo vi, estuve presente en la oración. Nosotros ya sabemos quiénes se conectan a las oraciones. Eso es fácil. Todo el mundo se conecta a 10, 20 y al final hay 5. Porque escuchan medio, porque no tienen pasión por las cosas de Dios. No hay pasión, no hay convicción, un enfriamiento espiritual. ¿Y qué nos dice el Señor? Que debemos dejar de ser negligentes espiritualmente. Hay negligencia, hay pereza espiritual. Dice la Biblia en Hebreos 2:1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Nos deslicemos. Aquí hay una advertencia de Dios, que atendamos con más diligencia, atendiendo a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esa primer desliz y caída es la falta de pasión por las cosas de Dios. Hemos perdido eso. Hemos perdido eso. Ya no podemos hacer una reunión de liderazgo. Toca después del culto, porque entre semana no tenemos tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Antes, ¿sabe qué hacíamos? Decíamos en la empresa: el viernes tengo que pedirle permiso 1 hora antes, porque no puedo fallar en la iglesia. Tengo que ir a la iglesia a una reunión. Hoy en día no, me echan, no me dan permiso. No es eso, sino que nos falta, hermanos, convicción, pasión por las cosas de Dios. No le damos la prioridad a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sacando a Dios de nuestro corazón. Escucha, hermano, mucha iglesia está sacando a Dios de su corazón y dándole lugar a otras cosas. Y cuando eso sucede, hermanos, Dios se aira. ¿Y saben por qué? Porque hay conformismo. Nos estamos conformando con cosas muy pequeñitas. Nos estamos conformando, hermanos, con migajas espirituales. Nos estamos conformando con nada. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que están sustituyendo la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué?
Hermano, usted no puede conformarse, escuche, usted no puede conformarse con lo que usted está recibiendo hoy. Usted tiene que salir de este lugar con un propósito espiritual para el resto de semana. ¿Qué voy a hacer esta semana, Señor? Algo que me enseñó el pastor que nos edificó, que nos dio esa cátedra de evangelismo, un hombre que solamente se dejaba guiar por el Espíritu. Yo no iba el martes, porque allá había culto domingo, martes, jueves, sábado y domingo. Y cuando no iba el martes, hermano, el alimento que usted recibió el domingo le alcanza para el lunes. ¿Y el martes qué va a hacer? Por eso tiene que venir el jueves. Y si usted no viene el jueves, se muere de hambre. Venga el sábado. Y allá estábamos. Porque necesitábamos hambre de la palabra de Dios. Hoy en día hay personas que es domingo a domingo, pero no hacen devocional en la casa, no hacen célula con sus hijos, no se conectan a las oraciones, no vienen a los ayunos. ¿Cómo va una persona a crecer espiritualmente? ¿Cómo Dios no va a estar airado con nosotros cuando no le estamos dando el lugar que le corresponde? Pero todo esto, hermanos, porque hay pecado sin arrepentimiento. Pecado sin arrepentimiento. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado acobarda, el pecado atemoriza, el pecado paraliza y lleva al estancamiento y a la decadencia. Y quiero hablar uno de los puntos más importantes sobre las causas espirituales. ¿Y saben cuál es? La falta de madurez espiritual. Hermanos, qué bueno, hermanos, es cuando usted encuentra una fruta madura. ¿A quién le gusta el banano bien amarillito? Ese que es como pecosito. Pero ¿quién se come una banana verde? Lo importante es que llegue al punto de ¿qué? De la madurez. El olor. Usted sabe el olor de la banana cuando está madura. Es agradable. Es apetecible, es deliciosa cuando usted la prueba. Hermanos, yo he derramado lágrimas con mi esposa viendo la iglesia, quedándose en una etapa sin madurez. Qué pocos hermanos han madurado en esta iglesia. No han madurado. No hay madurez en muchos. No hay una maduración en la iglesia, no maduran. Qué bueno ver a un hermano maduro espiritualmente, que ha llegado a un nivel donde usted ya no necesita decirle: venga a la iglesia, ore, ayune, diezme, aquello. No, ese hermano ya está maduro totalmente espiritualmente. En otras palabras, tiene un carácter, tiene una personalidad, se ha definido ya como un cristiano y sabe cuáles son sus responsabilidades y sabe cuáles son sus beneficios. Y es esa persona que se mantiene firme aun cuando venga la tormenta, aun cuando lo critiquen, aun cuando no lo tengan en cuenta, pero ahí está. Es aquel que participa, es aquel que pregunta, es aquel que lleva la carga, le ayuda a llevar la carga al pastor de la iglesia. Qué bueno venir a una iglesia bonita, quisiéramos tenerla más grande, mejores instrumentos. Pero ¿cuánto cuesta todo eso? ¿Será que estoy ayudando a llevar la carga? ¿Será que soy partícipe de esas necesidades? ¿Será que la pastora, el pastor no vino, está enfermo? Ni una llamada para el pastor, ni una llamada para la pastora.
son automáticos. La iglesia tiene que estar llena porque aquí hay unos pastores y ellos son los que responden por la iglesia. Si está vacía, problema de los pastores. Si no hay para el arriendo, problema de quién? Del pastor, porque él es el que Dios lo puso ahí. Ellos tienen que responder por todo. Y cualquier situación, si ve pastor, por su culpa. Por eso se van las almas, por su culpa. Predique mejor, haga mejor las cosas. Toda la carga. Porque no somos maduros, porque no hay una iglesia madura. Cuando la iglesia ha madurado, es una iglesia que, como dice Efesios 4, 14 y 15, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, el amor, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que ya no debemos de ser niños espirituales. La persona que es madura espiritual sabe por qué le está pasando esto. Saben por qué tiene ese problema en su familia. Él sabe a dónde fue que se equivocó. Él sabe qué es lo que tiene que reorganizar, que cambiar. Y es aquel que no se queda de brazos cruzados, porque está maduro. No importa, los otros no lo hacen, pero yo sí lo hago. Los otros no actúan, pero yo sí actúo. Y Hebreos 5, 12 y el 14 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A toda hora el inmaduro toca darle ¿qué? Leche. Consolarlo, abrazarlo, tolerarle, perdonarle y llevarlo y traerlo. Porque es un bebé todavía. Bebé espiritual. Y dice el 13: y todo aquel que participa es que inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alimento ¿qué? Sólido. No hay, hermanos. La iglesia está carente, hermanos, de hombres y mujeres maduros espiritualmente. Son contados. No somos todos. Pero todo eso trae unas consecuencias. Oh, hermano, ¿y qué pasa con eso? Pues hay consecuencias. Y lo más tremendo es que se entristece al Espíritu Santo. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de ¿qué? De la redención. Cuando no crecemos, cuando no maduramos, estamos entristeciendo a Dios. Estamos entristeciendo a Dios. Pero también el enemigo está ganando ¿qué? Ventaja cada día más. Por eso se ven cada día más jóvenes en la drogadicción, más jovencitas en la prostitución, en la delincuencia, más hogares desintegrados, más familias desunidas, más matrimonios separados, más iglesias tibias y frías. Porque el enemigo está cogiendo ¿qué? Ventaja. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario ¿quién?
El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Hermanos, y ese todos los días se llena el estómago, pero lleno está el diablo, todos los días, devorando, devorando y devorando y devorando, quitando el fruto, robándose la bendición. Porque como en la parábola del sembrador, cae en tierra infértil, en espinos, en pedregales, en los caminos, se ahoga la palabra de Dios. Ahí está el enemigo, enfriando. Pero eso no puede seguir sucediendo en nosotros. Eso no puede seguir sucediendo en mí, porque yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. No puede seguir sucediendo en tu vida, que lleves una vida así. Vas el camino ¿a qué? A la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Vida sin frutos y, como decíamos, sin propósito. ¿Para qué nos llamó el Señor? No para sentarnos en una silla, para venir cada domingo y decir amén y amén. No, para eso no solo te llamó Dios. Piensa que hay algo más por lo cual Dios te llamó. Miren lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí ¿a quién? Aquí hay una responsabilidad. Si fuera usted, fuera yo que decidí seguir a Dios, yo le podía decir: Señor, ¿sabe qué? Yo me equivoqué, yo ya me retrocedo. Pero no fue así. Fue que Él nos eligió ¿a quién? A nosotros. Y aquí hay una responsabilidad, que los llamados son irreversibles. Tú no puedes decirle a Dios ya no. Si Dios te llamó es porque tiene un plan para ti. Dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Él os lo dé. Quiere decir que sin frutos Dios no nos da nada. Nuestro cántaro está vacío. No hay nada si no le damos a Dios. Tú tienes que darle la disponibilidad a Dios. Los últimos 5 años antes de servirle a Dios de tiempo completo fueron los años más terribles para mí. Porque yo llegaba a la empresa y yo no quería retirarme. Pero Dios me decía: es que yo no te llamé para eso. Este era un proceso. Pero tiene que entender que llegó el momento en que tienes que tomar una decisión. ¿Me sirves o no me sirves? Y yo decía no. Y entre más me resistía, más difícil era mi vida. No tenía paz, no tenía tranquilidad, no podía dormir, luchaba consigo mismo. Yo no quiero que eso le suceda a usted. Dios te llamó para algo. Y aquí, en esta iglesia, hay una semilla de pastores. Hay una semilla, porque si algo le hemos pedido a Dios es que en este lugar haya una descendencia, haya un legado. Y no estoy hablando solamente de mis hijos, estoy hablando de todos los que están aquí. Dios tiene algo. Usted dirá: no, pastor, se equivocó. Eso lo decíamos un día cuando nos llamó Dios. Berta decía: ay no, otros pastores, que vamos a ser pastores. No. Llegó una viejita que hace como 3 años la visitamos, tenía 100 años cuando la visitamos, ya se estaba muriendo, no se le conoció casi. Pero esa viejita, cuando tenía por ahí 80 años, fue una mañana, vivía ahí enseguida, y ella le traía siempre cositas a Berta en la mañana para los niños y para mí. Y un día llegó a traernos algo y nos dijo: oiga, hermanos, yo les vengo a decir una cosa, ustedes son pastores. Nosotros nos reímos de la viejita. No, ¿qué pastores? Para otros pastores, no. Nosotros estamos aquí como por ayudar al pastor ahí. Sí, pero no, pastores, no. Yo tengo mi trabajo, yo pienso, mis pensamientos eran otras cosas. Pero cuando Dios te hace un llamado
Y lo más hermoso es que el llamado de Dios, Dios no te dice a ti, a partir de mañana. No, eso no son los llamados de Dios. Primero que todo, desde que tú ya aceptaste a Jesucristo, ya estás aceptando el llamado de Dios. Ahora estás en un proceso y Dios te está capacitando y Dios te está perfeccionando. ¿Sabe cuántos años le costó a Moisés? 40 años en el desierto. ¿Y Dios estaba qué? Capacitándolo con ovejas en un desierto. Hasta que un día le dijo, sal de allí y ahora sí venga a sacar el pueblo. Usted tiene su esposa, usted ni siquiera tal vez se ha casado. No, pero cuando Dios te llame y te diga, bueno, empiece a servirme, ven que tengo esto, no le rehúses. Porque los llamados son ¿qué? Irrevocables. Y mire, algo que a mí nunca se me olvida. Nunca se me olvida. Yo no era consciente en la iglesia de las necesidades ni del pastor ni de la iglesia, y teniendo cómo servir. Y nosotros fuimos años que tuvimos que pasar muchas necesidades en la iglesia. Nunca hambres, pero sí muchas necesidades. Y en ese tiempo el Señor me decía, eso hiciste tú con los pastores allá. Ahora, ¿cómo vas a orar para que te sirvan aquí si tú nunca lo hiciste? Y fue un proceso de arrepentimiento y pedirle perdón a Dios. Lo que usted no haga hoy, eso con que usted mismo un día lo va a sufrir. Un día usted va a decir, Dios mío, aquí estoy pagando la que no hice una vez. No era consciente, iba a la iglesia sin ninguna responsabilidad. Pues en tu ministerio vas a pasar una etapa donde también vas a pasar ese momento. Y Dios te va a decir, ¿cierto? Eso lo hiciste, de eso sembraste, de eso empieces ¿a qué? A cosechar. ¿Qué me pides? Si eso mismo lo hiciste y no te has arrepentido, pídele perdón a Dios. Porque con la misma medida que medimos, nos vuelven a medir más adelante. Vuelven a medir más adelante. Oye, no, yo no soy pastor, yo no aquello, yo a otro. Pero acuérdese que Dios está llamando. Dios nos está llamando. El llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? Vaya a Apocalipsis 2, 4, 5. El mensaje a las 7 iglesias en esta iglesia dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y qué, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré qué, tu candelero de su lugar, si no te hubieras qué, arrepentido. Ese es el llamado de Dios para nosotros hoy. Si sigo en esa decadencia espiritual, voy a tocar fondo un día. ¿Y sabe qué es tocar fondo? Mire, hermanos, no permita usted, no le dé lugar al diablo que lo lleve a tocar fondo. Porque el día que usted llegue a tocar fondo, ya no va a entender, ya no va a comprender, ya no va a tener discernimiento. Ya todo no debe tener sentido. Yo encontré una vez una persona que cuando yo inicié en el evangelio llegaba y oraba por mí. Venga, Héctor, oro por usted. Venga, el Señor lo ama. Ayuno, venga, que lo invito a la iglesia. Yo me lo encontré 20 años después. ¿Qué más? ¿Cómo me le va? Bien. No, yo no volví a la iglesia. Venga y usted y ayuna. ¿Y eso qué es? ¿Ayunar? ¿Se le había olvidado ayunar? Ya no sabía orar. Es que eso es pecado. Había tocado fondo. No entendía porque había una mente reprobada. Una mente cauterizada había en esa persona. Ya no entendía y no comprendía. Y a eso lo quiere llevar el diablo. A que llegue un momento en que usted ya no discierna entre lo bueno y lo malo.
Que a usted le parezca igual, bueno, pues si me voy para el infierno no importa. Hasta ese momento, hasta eso llega la persona a pensar, porque tiene una mente totalmente. El mensaje es muy largo, pero voy a tratar de aligerarlo un poco. En la palabra de Dios encontramos a los profetas mayores, pero dentro de los profetas mayores hay uno que se llama Isaías. Y cuando Dios llamó a Isaías, lo llamó para que hablara a un pueblo que se encontraba en una decadencia espiritual. Todos los que antecedieron a Isaías, esas generaciones, habían buscado de Dios, habían encontrado la presencia de Dios, habían construido los templos para glorificar a Dios. Pero cuando el Señor le hace el llamado a Isaías, encuentra la decadencia más espantosa en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios. Y encontramos en Isaías 1, versículo 1 y 2. Isaías 1, 2 y 3. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Todo lo que el Señor había hecho con anterioridad a esa generación habían sido cosas maravillosas, pero esta nueva generación no tenía ya el conocimiento de Dios. Hermanos, estamos en una generación. En esta semana hablábamos con alguien y mirábamos los niños, cómo están sufriendo los niños en esta época. Los niños que debían de estar escuchando palabra en la iglesia, que debían de reunirse todas las semanas en todas las reuniones en la iglesia para que aprendan los principios espirituales. Los papás no los están trayendo. Los niños están viendo televisión, en juegos, en diversiones, en paseos, en muchas cosas, pero menos escuchando la palabra de Dios. Esa es una generación que va a tener unas terribles consecuencias más adelante. Cuando tengan que enfrentarse verdaderamente, cuando se aproxime verdaderamente, empiece a manifestar el anticristo y todo lo que tenga que venir, ¿cómo va a poder soportar esta generación todos esos ataques? Por eso tenemos que cambiar. Dice el versículo 5: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón ¿qué? Doliente. Esa era la situación. El profeta Isaías dirige esto a un pueblo que había perdido la comunión con Dios. El profeta escribió durante la decadencia espiritual de Judá, pero sus advertencias y observaciones nos pueden dar hoy en día la luz, una luz de lo terrible, hermanos, que serán estos tiempos para la generación que nos va a perseguir, porque es el llamado que el Señor hace. Entonces, todas estas señales se hicieron 2700 años antes. Fue la advertencia del Señor. Y yo quiero en esta hora hablarles de dos ejemplos bíblicos de la decadencia espiritual. Y uno de ellos, hermanos, es la decadencia espiritual del rey Saúl. El rey Saúl, este hombre, primero que todo, su momento más alto, el momento más alto del rey Saúl. Saúl fue primero que todo el primer rey de Israel.
Oiga, qué bendición y privilegio decir: yo fui el primer rey de Israel. Ese era uno de los privilegios. Según la Biblia, Saúl se convirtió en el rey tras ser ungido por Samuel. Fue convertido en un rey. Y eso está en 1 Samuel 10:1. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel 10:1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te he ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ungido por el Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y el versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro nombre. Todas esas eran promesas. Estaba en la cumbre este hombre, Saúl. Cuando nos acordamos de esos tiempos bonitos, cuando Dios te usaba, cuando tú no tenías tantas cosas en la cabeza que te quitaban, te robaban el tiempo, cuando tenías tantos proyectos y mirabas la vida, el hogar de otra manera, pero hoy una vida relajada, familia destruida, hijos en la calle, matrimonios no estables, pero todo parece que es normal. Pero eso no es normal. No es normal, hermanos. El pecado nunca será normal. El pecado será siempre, ¿qué? Pecado. Donde quiera que vayas, como te lo presentes, así sea en bandeja de plata, pero será, ¿qué? Pecado. Y eso es una persona madura. Mira siempre el pecado como es. No lo disfraza el pecado. El versículo 9 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Versículo 24: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¿viva quién? El rey. El momento más alto que tenía él. El momento cuando tú servías, cuando tú estabas en la cumbre, cuando estabas ahí, cuando sentías la presencia de Dios. Qué hermoso. Cuando yo venía lloviendo o no lloviendo, cuando yo le servía a Dios. Qué momento tan feliz para Samuel. Se había convertido en el rey de Israel. Era la máxima autoridad. Hasta aquí podemos ver el momento más cumbre. Pero cuando comenzó la decadencia de Saúl, hay un dicho que dice que todo lo que sube, ¿qué? Tiene que bajar un día. Y algo que he aprendido de Dios es: lo más peligroso y difícil no es estar abajo, sino es estar ¿a dónde? Arriba. Cuando usted tenga la unción, cuando usted vea que su hogar es un remanso de paz, sus hijos se le sujeten, hay una bendición económica en su hogar, todo fluya, las bendiciones vengan del oriente, del occidente, hermanos, téngale temor a Dios en ese momento. Cuídese mucho, porque Satanás anda como león rugiente, porque él está buscando la manera que te caigas de ese árbol, de arriba donde has subido con tanto esfuerzo. Pero las personas hacen todo lo contrario. Buscan de Dios cuando están en momentos difíciles. Pero cuando viene la bendición, esto es mi esfuerzo, esto son mis fuerzas, esto es mi capacidad. Entonces, es que eso es por mi sabiduría. Pero cuando estamos abajo en el momento, Señor, ayúdame, Señor. Yo sé que dependo de ti, Señor, y si tú me bendices, Señor, yo te doy todo lo que a ti te corresponde.
Así somos. Pero ahí, hermanos, es donde viene el engaño. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es un dicho popular, pero mire lo que dice 2 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva ¿a qué? Siempre ¿de qué? En triunfo, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí está en otra versión. ¿Dónde nos lleva el Señor? ¿De triunfo en qué? En triunfo. Ese es el propósito de Dios. No que subas y que caigas, sino que llegues y sigas subiendo y te sigas manteniendo. Y al que tiene más se le dará ¿qué? Más, dice la palabra de Dios. Entre más Dios te bendiga, más búsquelo, más glorifíquele, sea más agradecido con el Señor. Entonces decidió hacer su voluntad, la decadencia, y no la de Dios. Terrible problema de Saúl. Estaba haciendo la voluntad de Dios, pero en un momento el orgullo, la prepotencia lo llevó a decir: yo soy más sabio que Dios, no necesito de Dios, yo puedo hacer con mi vida lo que quiero. Y eso fue lo que hizo Samuel. Decidió obedecer a medias y no completamente. Decidió ser más inteligente que Dios. A eso fue lo que hizo Saúl, ser más inteligente que Dios. ¿Cómo termina la historia? La historia comienza o termina en desobedecer a Dios. Empieza instantáneamente el proceso de decadencia espiritual, que años más tarde llegaría a su punto más bajo. Entonces consultó a brujos, hechiceros, dioses, según 1 Samuel 28:1. Acabó con su propia vida, con el suicidio. Eso fue lo que le aconteció ¿a quién? Al rey Saúl, al famoso rey Saúl. Qué hogar tan hermoso. Hoy en día, gloria a Dios por el hogar que tienes. Gloria a Dios por la salud que tienes, por los hijos que tienes, por los dones que tienes. Pero si te empiezas a enfriar espiritualmente, vas a terminar mal. Y lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminemos. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que te hagan una estatua, que te den reconocimientos en la mitad de tu carrera, cuando al final dicen: aquí está el que le falló a Dios? De nada sirve eso. Y el segundo ejemplo es la decadencia espiritual de Sansón. La decadencia espiritual de Sansón. La decadencia espiritual de Sansón es el tipo de ejemplo de un joven que fue criado en un hogar cristiano, porque ese fue Sansón, pero que luego por su propia desobediencia termina cometiendo errores que lo van a privar de vivir una vida con propósito. Escucha, hermanos, nosotros los cristianos debemos de terminar con una vida con propósito en Dios, siempre en los propósitos de Dios. Y cuando Dios llamó a Sansón, este joven era criado en un hogar cristiano. Su momento más alto, un hombre que lo tenía todo, Sansón. Era un niño escogido, fue anunciado por el ángel de Jehová a sus padres. Tenía un destino y propósito divino. En Jueces 13:7 dice que era nazareo y salvador. Desde niño Sansón fue bendecido por Dios. Bendecido por Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre él, según Jueces 13:2.
Todo estaba bien. Sus padres, era llamado, imagínense, tenía un llamado desde pequeñito para glorificar a Dios. Cuando comenzó la decadencia espiritual de Sansón, su decadencia comenzó cuando empezó a menospreciar su llamado. Cuando empezamos a despreciar el llamado. Cuando empezamos a despreciar la iglesia donde estamos. Cuando empezamos a despreciar la palabra que estamos escuchando. Cuando empezamos a minimizar la exhortación de Dios. Él empezó a minimizar, a despreciar el llamado de Dios. Y tenemos que recordar que por ser nazareo era una persona separada para Dios. Los nazareos eran separados para Dios. Sansón rompió sus votos. Empezó a embriagarse, tomar bebidas alcohólicas, acostarse con mujeres y a cortarse el cabello. Los nazareos no podían cortarse el cabello. Entonces, Sansón no prestó atención a las advertencias del Señor, que eran evidentes. Su carácter le trajo muchos problemas. En muchas ocasiones fue agresivo con sus propios padres. No atendió el consejo de sus padres, por más que sus padres lo exhortaron y lo aconsejaron. Llegó un momento en que dijo: no quiero obedecer a mis papás. Por eso se dejó guiar por sus deseos sexuales. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué le costó a Sansón todo esto? El hombre fuerte terminó sus últimos días de vida físicamente débil, terminó ciego. El libertador terminó esclavo, perdió su libertad. El hombre que le gustaba jugar y divertirse con los demás terminó sus días siendo utilizado como un payaso por los demás. Tremendo la vida de Sansón. Su pueblo siguió siendo esclavo por más de 100 años antes del rey David. Qué final tan terrible de Sansón. Hermanos, el final de nosotros. ¿Usted ha pensado su final? ¿En qué situación se encuentra hoy? ¿Cuál es su condición espiritual? ¿En qué etapa usted se encuentra? ¿Usted es una persona que está en ascenso espiritualmente? Que usted puede sinceramente decir: Señor, gracias que estoy creciendo. Vea, hermanos, yo lo digo con amor. Si aquí pudiéramos decir: levanto mi Biblia, la mitad no tenemos Biblia. Ya no tenemos Biblia. Nos refugiamos en la Biblia del celular. Pero ¿saben por qué no? Porque no hay pasión. No es porque no tengamos dinero para comprarla, ni que no hay dónde comprarla. Es porque no nos emociona. Es porque no nos produce satisfacción. Es porque estamos en otra cosa. Pero la Biblia no. No, la Biblia no, la Biblia no. No la tenemos. En el tiempo mío, hermano, la Biblia. Y la Biblia, y hay que buscar la Biblia, y hay que comprar la Biblia, y dónde está la Biblia, y que la Biblia no se me quede. Yo aprendí tanto de la Biblia que duré 20 años cargándola en el bolso todos los días. Yo no podía salir sin la Biblia. La Biblia tenía que llevarla, porque me enseñaron a llevar la Biblia. Lea la Biblia, busque la Biblia. En cualquier momento tienes que abrir la Biblia. Y me acostumbré. Que la iglesia se caracterice por ser una iglesia de Biblia, de tener Biblia, de cargarla. Busque, si no le gusta, busque un morral, no sé qué busca para cargarla, pero cargue una Biblia. Lleve la Biblia, hermanos. Pero nos acostumbramos a no tener Biblia, y eso ya es una decadencia espiritual. Porque ¿qué es lo que quiere el diablo? Que usted, mientras está mirando el celular, se le aparece
la propaganda, como le pasa a la hermana Berta, venga, me quita esto que me salió aquí, y no se puede quitar esa propaganda que hay ahí. Le quita la idea, lo que Dios le estaba hablando, el mensaje se le va, porque los celulares hoy en día se llenan de virus. En estos días me tocó ir a llevarle y quitarle ese virus que no lo quita. Yo digo, si es ella que vea las cosas de Dios, ¿cómo eran los demás? Entonces no es lo mejor. Lo mejor es tener la Biblia. Va a haber un día en que usted va a querer ir a una librería y ya no la hay. No la va a ver ya un día. Es más, vaya a las librerías y usted hay versiones de la Reina Valera que ya no volvieron a salir. ¿Saben por qué? Porque nadie las compra. Me dijo la de la librería que día. Le pregunté por una versión. Hermano, es que como no se vendían, no volvieron a traer de esas Biblias acá. Eso no es solamente de nosotros, es la iglesia en general que está cayendo en ese error. ¿Por qué? Porque hay decadencia espiritual. Pero usted no puede caer en ese lugar. Usted tiene que levantarse, mi hermano, porque usted está en una iglesia de sana doctrina. En una iglesia, hermanos, donde queremos que todos seamos salvos. Que cuando el Señor venga nos lleve a todos. Que cuando el Señor venga por su iglesia, encuentre una iglesia santa y sin mancha. Que cuando vengan las verdaderas pruebas, podamos tener armas como defendernos. Que usted le pueda enseñar a sus hijos valores. Que cuando a su hijo le digan, venga niño, venga adoremos esta imagen, su niño diga, no, porque mi mamá y mi papá me enseñaron que en la palabra de Dios dice que no tengo que tener dioses ajenos. Pero ¿sabe quién se los enseña? Sus padres. Porque le enseñan valores a sus hijos. Que cuando su hijo crezca y vaya a tener ya una juventud, tenga en su mente ya, Señor, una novia cristiana, un matrimonio, Señor, de un hombre que sea de Dios. Que lo tenga acá en su mente. Que lo tenga ya guardado en su corazón ese principio. Pero jóvenes que llegan a la juventud y no saben ni para dónde van. Cogen cualquier camino. Por eso la iglesia debe de madurar. Póngase usted de pie ahora. Y yo quiero que oremos y que juntos le pidamos a Dios que lo que Dios está hablando no lo está hablando por usted, sino para la iglesia. No por lo que usted vive. Cada uno somos conscientes si hay decadencia espiritual. Si oramos en nuestro hogar, si testificamos, cierre sus ojos y dígale: Padre, oh Señor, perdónanos hoy. Señor, porque hemos estado delante de ti, tal vez, Señor, sin entender tu propósito, Padre. Espíritu Santo, manifiéstate en la vida de cada hermano, Señor, de cada familia representada en este lugar, Dios. Tú viniste, Señor, no a condenarnos, sino a darnos la oportunidad de una vida nueva. Señor, ese primer amor, esos momentos tan especiales no los podemos, Señor, olvidar. Y tenemos que volver a reencontrarnos contigo, Señor. Tal vez te has alejado de nosotros porque nosotros te hemos dado la espalda. Pero tu iglesia, Señor, gime ahora mismo. Dígale al Señor: perdóname, porque tal vez me he materializado tanto. Me preocupo tanto por las cosas temporales que no te doy el lugar que te pertenece. Y tú demandas de mí el primer lugar, todo o nada. Señor, quita de mí la pereza. Dígale: quita de mí el sueño, quita de mí la desidia. Hazme un adorador en verdad, en espíritu. Señor, obra que a través de mí mi familia pueda ser movida a tus pies.
Que a través de mí, Señor, me uses como un vaso de honra para aquellos que no te conocen, Señor. Pero no me dejes a la deriva, Dios. Tu palabra dice que debo de hacer las primeras cosas, Señor. Eso es lo que dice tu palabra, que no me debo de olvidar a dónde estaba. Oh Señor, tu palabra me dice que yo debo de buscarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, gracias por bendecirme, gracias por sustentarme cada día, Dios. Señor, que se rompan las cadenas y los yugos, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice el Señor. Levántele sus manos y reconócele delante de Dios que has dejado tu primer amor. El Señor te dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. David dijo: Señor, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Dígale al Señor: no aparte de mí tampoco tu Santo Espíritu. Señor, que tu presencia sea de día y sea de noche. Que yo pueda amarte con todo mi corazón, Señor. Que no negocie mi relación con nada ni nadie, porque toda la honra será para ti, Señor. Que no solamente sea de labios, que no solamente mi alegría sea temporal y pasajera, sino que continuamente te dé la adoración y alabanza. Que mi adoración suba como un perfume grato, que te alegre, que te motive. Recíbeme, Señor, hoy. Limpia mis vestidos. Dígale al Señor que limpie sus manos. Dígale al Señor: limpia mis ojos de todo aquello sucio que miro. Limpia mis ojos de todo lo vergonzoso que miro. Señor, haz un milagro en mí. Dame dominio propio para ver las cosas que te agradan a ti. Unos ojos espirituales y no unos ojos carnales. No unos ojos llenos de lascivia y concupiscencia, sino unos ojos llenos de amor. Unos ojos que te miren a ti. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dígale al Señor: yo quiero mirarte a ti de día y de noche. No quiero perder mi mirada del galardón. Aparta mi mirada, aparta mi corazón de la mujer extraña. Aparta mi corazón de la vanagloria de la vida, de las riquezas ilusorias, de la vanidad de este mundo. ¿De qué me sirve la vanidad? ¿De qué me sirven las cosas temporales si lo que importa es el final de mi carrera? Pablo dijo: he terminado la carrera. Gracias, dígale al Señor: un día también terminaré mi carrera, Señor. Y lo más importante es cómo llegue a esa carrera, tomado de tu mano, Señor, en santidad y en obediencia, sabiendo que las viejas cosas siempre pasarán, pero que tú eres lo más importante, mi salvación. Gracias, Dios, por esta hora, por este instante. Límpiame, sáname y restáurame. Oh Señor, aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Oh sí, Señor.
seguir sin desmayar. Señor, sígale al Señor fuerte. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oh sí, Padre bendito, y no mirar atrás, y no volver al mundo anterior, y seguir tu carrera, Dios mío, ese camino que me has señalado, Padre, un camino de victoria, el camino para mi familia, ser instrumento para los que están a mi alrededor, porque como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dele un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Oh Santo Dios poderoso. Como familia de Dios, únete a nosotros y experimenta su amor. No te pierdas nada, cada día es especial. Síguenos y verás la gloria de Dios brillar. Conéctate con nosotros, comparte la alegría. Búscanos en nuestras redes sociales y edifica tu vida. Escanea el código, es fácil y genial, y sé parte de nuestra comunidad. Unamos corazones en esta gran comunidad. Somos Iglesia, Restauración y Poder.